Maestro Beto, bienvenido a Conociendo a la Comunidad M. Ya tenía tiempo que necesitábamos que estuviera por acá y bueno, ahorita vamos a hablar de eso, de por qué, pero para empezar me gustaría, aparte de darle otra vez la bienvenida, que se presentara con nosotros. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo con las entrevistas, pero también estar aquí en la escuela. Siempre es agradable. Y bueno, soy Alberto Sánchez Ortiz, nací aquí en Pachuca y pues soy compositor o pues ya en este momento no sé bien cómo definir lo que hago, pero vamos, me dedico a hacer música, a arreglar música, a enseñar música, ¿no? Entonces mi vida gira alrededor de eso, creo. Sí, de hecho es bien curioso que se dé esta oportunidad porque igual en el formato anterior que teníamos en las entrevistas también era un poco complicado hacerlo pues con usted porque se encontraba en el extranjero y ahora que está aquí, bueno, como que todo se acomodó y también el hecho de que pues esta escuela se ha destacado por tener esta área de composición que no se tiene en otra escuela aquí en el estado. Y bueno, me gustaría, antes de comenzar y abundar un poco más acerca de esto, exprimir esto acerca de la composición, que nos platicara cuál es su formación académica. Bueno, yo comencé mis estudios musicales aquí en la M, cuando todavía era la Escuela de Música de Todos los Tiempos. Ah, sí, el nombre anterior. De hecho, empecé en un curso de verano en esta escuela hace muchos años. Después pasó el tiempo y entonces ingresé al propedéutico y a la licenciatura en música. Después me gradué en composición en el CIEM, en el Centro de Investigación y Estudios de la Música en la Ciudad de México. Y también ahí obtuve la licenciatura en Teoría, Literatura y Crítica Musical del Trinity College. Y bueno, después estuve trabajando un tiempo, tomando cursos y finalmente me trasladé a Rotterdam, en los Países Bajos, para estudiar la maestría en composición. Me gradué en 2020, justo en medio de la pandemia, y estuve estudiando en Codarts, el antiguo Conservatorio de Rotterdam. Ahora solo es la Universidad de las Artes. Muy bien, maestro. Un amplio currículum vitae, ¿verdad? Muchas felicidades por todo lo que ha logrado. Y a mí me gustaría también, para todos los que tenemos desconocimiento acerca de eso, poder hablar un poquito y desglosar esto. Por ejemplo, nos hablaba acerca de que también tuvo el grado por parte de la Trinity. ¿Nos podría explicar qué es esto, cómo va, cómo se dio ahí en el CIEM? Bien, sí, justamente en el CIEM es una escuela un poco, yo diría, sui generis, porque de alguna forma las certificaciones que buscas no son, nunca ha buscado, o nunca buscó en ese momento al menos, que yo sepa, tener un reconocimiento o una validez oficial en México, sino buscaba validez en otros lugares. Y entre ellos era con algunas instituciones en Inglaterra. Por lo tanto, los títulos que obteníamos en ese entonces, en el CIEM, eran de estas escuelas de Inglaterra, a partir de exámenes donde venían ciertos sinodales y nos los aplicaban, ¿no? ¿Iban ahí? O sea, ¿los sinodales iban al CIEM? ¿Tenían ese convenio o ustedes Sí. iban a...? No, okay. Ellos iban al CIEM tanto para los exámenes prácticos de instrumento como para los teóricos y los también de grado. Sí. Igual, cabe mencionar que aquí en la M también varios exalumnos más bien han aplicado para estos grados. Bueno, pero ahí también, también se da esa oportunidad aquí para los que gusten, ¿no? Está como que abierta la posibilidad para... Claro, algo que creo que la M tiene de forma muy sólida es justamente ese respaldo, porque habrá que recordar que la fundadora de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo fue directora también del CIEM. Sí. Entonces, mucho del plan de estudios que tenemos nosotros está como basado justamente en esos contenidos. Entonces,
pues los alumnos de la M que quisieran presentarlos podrían hacerlo porque el contenido está orientado hacia esas certificaciones. Sí. Y hay algunos que también lo han hecho. Claro, sí. Que se han certificado y han pasado diferentes grados ahí. Maestro, ¿qué nos podría comentar a grandes rasgos acerca de su experiencia de aplicar para estudiar una maestría en el extranjero? Bueno, es un proceso largo. Creo que lo primero que se necesita es paciencia, porque los tiempos son, ellos siempre son mucho más estrictos un poco con el tiempo, ¿no? Hay fechas límites muy definidas y además de la cuestión académica, también la cuestión migratoria, ¿no? Entonces, lo primero es tener paciencia. Yo quería irme a Holanda desde hace ya algunos años, ese era como un objetivo que tenía. Y bueno, logré tener exámenes de admisión en el Conservatorio de La Haya y en el de Rotterdam. Finalmente ingresé al de Rotterdam, ¿no? El proceso de admisión para la maestría en composición es bueno, un portafolio de composiciones, una propuesta de investigación y una entrevista, ¿no? Entonces, el proceso realmente no es muy complicado, pero creo que me exigió mucho tener muy en claro qué era lo que quería hacer, ¿no? Para poder comunicarlo, que a veces a los compositores creo que nos cuesta trabajo, ¿no? Como decir de qué se trata mi música o qué es lo que quiero hacer en el futuro en la música. Y bueno, hay que ponerlo en papel y hay que poder expresarlo en una entrevista de 10 minutos, ¿no? Y bueno, luego el proceso ya, una vez que me aceptaron, pues fue el de pues todas las cuestiones migratorias, ¿no? Arreglar visas, permisos de residencia y finalmente ya pude llegar allá y bueno, la experiencia en general creo que fue muy interesante, especialmente en Rotterdam, en mi opinión, porque hay gente de muchos lados, ¿no? En el conservatorio y también el conservatorio incluye muchas disciplinas, hay tanto de música, hay jazz, rock, tango, música de la India. Qué padre. Como también hay circo, hay Órale. teatro musical, hay danza. Entonces, muchos de los proyectos son entre todos los departamentos o hay muchas colaboraciones. Sí, exactamente, ¿no? Muchas colaboraciones con el resto del conservatorio. Y bueno, esa variedad, también la variedad de orígenes de mis compañeros, creo que eso fue lo más enriquecedor durante todo ese proceso. ¿Cómo fue también, comentaba como esta parte de hacer todo este proceso, bueno, tanto en cada una de las universidades como también pues en la parte migratoria, y también cómo fue el llegar y dónde me voy a quedar, dónde voy a vivir, o también cómo fue eso? Bueno, en la parte migratoria es un proceso muy, bueno, ellos lo tienen muy claro, ¿no? Una gran ventaja es que la universidad, si tú una vez que eres admitido a una universidad o conservatorio en Holanda, ellos en gran parte se hacen cargo, te ayudan mucho, prácticamente ellos resuelven todo. Claro, hay otras cosas que uno las tiene que hacer, ¿no? Ir al consulado, etcétera. Pero una vez admitido es mucho más fácil porque el conservatorio se hace cargo. Ellos inician el trámite y después nada más hay que ir a recoger la visa y después se requieren dos cosas, una visa para estar más de 90 días en Europa y luego el permiso de residencia ya por el periodo que van a durar tus estudios. Y ese ya te lo dan estando allá. Y bueno, llegando allá fue un poco extraño porque yo no conocía a nadie. De hecho, conocí también a una amiga que le mando muchos saludos, a Mariela Flores, cantante, que nos conocimos en el aeropuerto. Tomamos exactamente el mismo vuelo y ella iba a estudiar en Ámsterdam, ¿no? También música. Y como que desde ahí nos acompañamos porque, bueno, yo no conocía a nadie, ella sí tenía ya algunos contactos. Pero pues bueno, yo llegué a quedarme en un hostal, estuve ahí un par de semanas y buscando casa, ¿no? Es muy complicado, la verdad, porque especialmente en Rotterdam también, bueno, creo que en Holanda en general, hay muchos estudiantes, hay muchos estudiantes internacionales,
Entonces la demanda de hospedaje, de rentas es muy alta, ¿no? Entonces a mí me tocó ir a ver lugares para rentar donde éramos 20 personas las que estábamos viéndolo, ¿no? Y solamente se iba a quedar una. Entonces fue un proceso complicado. Afortunadamente, y también hubo gente que me ayudó mucho, que me permitió quedarme un tiempo en algunos lugares, hasta que finalmente encontré un lugar donde quedarme, que además con la persona que me rentaba, era una señora muy amable, que siempre me trató muy bien. Y bueno, me quedé ahí los 3 años y medio que viví, ¿no? Entonces me sentía muy, muy cómodo, pero sí, los primeros 2 meses fueron difíciles de encontrar un lugar donde vivir, de no sentirte, como no aterrizar en ningún lugar, ¿no? Aparte de todo lo demás, todo el shock de haber ¿Y qué tan llegado. caro es vivir en Holanda? ¿Qué tan caro es estar estudiando? Uh-huh. Porque también eso es importante, ¿no? El estar estudiando pues implica dedicarle tiempo, y no solo a tomar clases, sino también al trabajo detrás que hay de todo lo que se va viendo, ¿no? Pues sí es caro. A comparación de otros países, tal vez como Estados Unidos o Inglaterra, donde la educación superior es extremadamente cara, bueno, creo que en Holanda no es tanto. Sin embargo, sobre todo la renta es elevada, ¿no? También tiene que ver mucho por lo mismo que decía, ¿no? Que hay muchos estudiantes, hay mucha Uh-huh. demanda, entonces también eso hace que incrementen los precios. Sí, y también depende de la ciudad. Por ejemplo, esta amiga que llegó a estudiar a Ámsterdam es más caro, es mucho más caro simplemente porque es una ciudad más turística. Uh-huh. ¿No? Entonces, si querías algo más barato, era muy lejos, ¿no? Además, el conservatorio está justo en el centro de la ciudad. Y bueno, depende mucho de las condiciones del lugar donde vayas a vivir. Pero bueno, al final una ventaja también es que en Holanda te permiten trabajar. No recuerdo ahora exactamente el número de horas, pero tienes como con tu permiso de estudiante tienes creo que 10 o 15 horas a la semana puedes trabajar. Órale, qué padre. Entonces eso ayuda bastante a poder, pues sí, tener un ingreso, ¿no? para ayudarte. Y también mencionar que en todo esto que nos está contando, usted seguía siendo docente aquí en la M, y también considerar el cambio de horario. ¿Cómo fue para usted empezar también a dar estas clases a la distancia, pero literalmente del otro lado del mundo? Bueno, fue interesante y además creo que me ayudó mucho, me preparó mucho para después lo que se vino, ¿no? Con la pandemia y con esta, ya no solo por ser una alternativa más, sino por ser una necesidad, ¿no? De dar clases a distancia. Y sí, al principio era un poco complicado en cuestión de horarios, ¿no? Y yo tenía que reservar toda mi tarde y parte de la noche a dar clases para que fueran aquí en la mañana. Y al principio también se me mezclaban, o sea, se me olvidaba el cambio de horario o contar. Recuerdo una vez que en una clase, allá el horario de verano entra, bueno, el de verano entra y sale una semana después. Ah, okay. Entonces, durante una semana la diferencia era 1 hora más o 1 hora menos. Y bueno, me acuerdo que yo ya estaba un poco como regañando a los alumnos de por qué no se habían conectado, pero es que aquí todavía no era la hora, ¿no? Entonces era un poco complicado, pero fue también, me mantuvo pues en contacto en primera con la comunidad de la M, que la verdad yo siempre he estado como muy de cerca, muy cercano a la escuela desde el punto de vista profesional, pero también personal, ¿no? Ha sido una parte importante de mi formación y de mi vida en general. Entonces era algo muy importante para mí mantener ese contacto. Sí, recuerdo que, bueno, igual el maestro Beto fue mi asesor para cuando estuve en el proceso de titulación. Y luego yo estaba trabajando, igual a mí se me iba que usted tenía otro horario y llegué a escribir así ya súper tarde para usted, y yo así de, no, qué pena con el maestro, está imprudente.
No, pero pues son fue cosas algo que pasan. exactamente, que me fui acostumbrando a tener parte de mi vida aquí y parte de mi vida allá, ¿no? Porque también con mi familia, etcétera, pues era Claro. complicado tener cierta la comunicación. Teníamos como un espacio de comunicación, un horario en el que podíamos comunicarnos, pero después, tanto a mí como a ellos, se nos olvidaba. Que eso es muy interesante, ¿no? Porque al final el que usted emigrara para allá implica también que, pues, como lo acaba de mencionar, tanto de su desarrollo personal aquí en la M y también en otras áreas que estuvo, pues, en México, y dejarlo. ¿Cómo fue para usted llevar esta parte como emocional de su vida y allá empezar a crear otra? Al principio, la verdad, fue complicado. Yo creo que el primer mes de repente estaba en la escuela, en el conservatorio, me la pasaba ahí porque no tenía dónde vivir. Entonces me la pasaba todo el tiempo en el conservatorio y luego me sentaba en el balcón que estaba ahí y estaba yo como, ¿qué hago aquí? O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Qué necesidad de estar tan lejos, solo, etcétera? Pero después, poco a poco, fui descubriendo que también era algo que yo un plan que yo tenía desde hace mucho tiempo y que quería lograrlo y que, bueno, estaba ya en eso, ¿no? O sea, tanto tiempo lo busqué y en el momento en que ya lo tenía, como que, bueno, ya, tengo que Hay que esforzarme, ¿no? aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Obviamente, no desconectarse, pero sí la distancia con la familia, con los amigos, con colegas también, que además son amigos, pues fue complicado, pero yo también sabía que las personas que tal vez yo más extrañaba, amigos de aquí de la M, mi familia, también sabía que ellos eran los que más me apoyaban y los que Claro. más entendían por qué estaba yo allá, ¿no? Entonces al final era como, bueno, sí los extraño, pero también sé que ellos me apoyan, ¿no? Y están contentos de que yo esté acá. Sí, 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 claro. Y sobre todo ese apoyo, ¿no? Sentir ese apoyo a pesar de la distancia, por decirlo así, sentir que está siendo apoyado, creo que también refuerza mucho el hecho de seguir explorando esa decisión que tuvo desde tiempo atrás, ¿no? Que a lo mejor no sabía a lo que se enfrentaba y ya en el momento, pues aceptarlo y empezar a disfrutar esas nuevas experiencias. Maestro, ¿qué para usted es una prioridad en cuanto a la enseñanza? ¿Y qué le gustaría a usted como dejar muy bien claro en sus alumnos que les sirva como para encontrar algo que a lo mejor todavía no encontramos, que es como tal vez qué estamos haciendo, por qué, qué lenguaje quiero tener yo, cuál es mi voz propia, pero que al final la experiencia que usted tiene y también el conocer y rodearse no solo de personas aquí en México, sino en otras partes del mundo y de otras partes del mundo, y poder decir como, ok, tal vez no hay una fórmula para llegar, ni hay pasos para encontrar la respuesta correcta, pero sí hay formas de empezar como a ir abriendo ese camino. Bueno, desde el punto de vista de la enseñanza, creo que a mí, yo no podría comprender mi vida como compositor si no fuera también un profesor. O sea, creo que para mí es como una base con tres pilares importantes, ¿no? La enseñanza, la composición y para mí la investigación, ¿no? El estar constantemente en búsqueda de algo. Siento que una alimenta a la otra. Y eso siempre creo que desde que empecé a dar clases intenté hacerlo, tal vez de forma inconsciente, pero ahora ya he tratado de hacerlo más consciente. Y bueno, con mis alumnos y mi objetivo en general al ser un profesor, pues es que a veces generar más preguntas que respuestas, sobre todo en clases más creativas como composición o la clase que tenemos de composición de música electroacústica. Porque, claro, hay materias en donde hay respuestas muy directas, ¿no? Pero en otras que son más creativas creo que es mucho más interesante generar preguntas en los alumnos, ¿no? Que ellos se cuestionen qué es lo que quieren hacer, ¿no? Cuál es su postura ante lo que los rodea y a partir de ahí encauzarlo hacia una actividad creativa. Y otra cosa que también, no sé si algunos alumnos lo recuerdan, pero yo también les he dicho siempre, no me crean todo lo que les digo. Creo que ese es
una de las cosas también que he ido cada vez confirmando más en mi trabajo como profesor, ¿no? Porque yo mismo me he dado cuenta de contradicciones a lo largo de mi formación, de trabajo como profesor, ¿no? Y el problema es que la educación musical suele ser muy dogmática. Lo que dice el maestro, así es. Y bueno, yo no estoy de acuerdo en ese sentido, ¿no? Yo creo que hay que cuestionarse, hay que tener curiosidad, ¿no? Creo que para mí mi objetivo principal como profesor es generar curiosidad en los alumnos. Que ellos quieran aprender más, investigar más, leer más, escuchar más música. Que al final eso también ayuda muchísimo a desarrollar la creatividad, ¿no? Y a seguir como siempre estar pensando en algo y siempre estar tratando de encontrar la respuesta, y te ayuda también a ti a sacar tus propias respuestas, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y justo yo lo platicaba alguna vez con el que era mi asesor de tesis en la maestría, y hablábamos de que las piezas que eran producto de mi investigación no eran las respuestas, sino eran parte de la pregunta, en realidad, ¿no? Y que las respuestas se van a ir generando poco a poco, pero esas respuestas van a también generar otras preguntas, ¿no? Y esa curiosidad es la que nos mantiene con yo diría, el impulso de crear música y no hacer otra cosa, ¿no? Pero ¿usted qué implica dar clase de composición? ¿Qué implica ser un maestro de composición? De composición. Es una pregunta difícil porque la composición para muchos no se puede enseñar, sí, ¿no? Se puede enseñar técnica, y creo que una buena parte de lo que intento hacer es enseñar técnica, ¿no? Cómo usar ciertos recursos. Hablaba con un amigo también, o sea, trucos, ¿no? Básicamente son trucos de composición que uno se saca de la manga para que las cosas fluyan un poco más rápido o resolvamos problemas técnicos de forma más fluida, ¿no? Pero creo que lo importante en la clase de composición es justamente el meter las manos en el material musical, ¿no? En la materia de sonido. Justo hace tiempo estaba leyendo un libro que se llama Play Everything, y hablaban del concepto de jugar, ¿no? Y cómo el juego no es hacer lo que sea, ¿no? Sino el juego tiene que ver más con aceptar las limitaciones que se tienen, ¿no? Todos los juegos tienen unas reglas. Si no las tuvieran, no tendrían sentido. Y a partir de las reglas y de las limitaciones, ver las cosas y aprovechar y explorarlas en todas sus posibilidades. Y creo que la composición es eso. Nosotros nos ponemos un marco donde delimitamos cuáles son los alcances de nuestra pieza en tiempo, en forma, exactamente, en dotación instrumental, en timbres, en muchos sentidos. Y a partir de eso, nosotros hacemos nuestro propio campo de juegos, nuestro parque de diversiones. Y el punto es meter las manos ahí, ¿no? Meter las manos en el material, probar todas las posibilidades del material hasta agotarlo, y después, o sea, conocer nuestro material y después poder componer, ¿no? Creo que para mí la composición no es algo que llega y que ya lo escribo directo como me llegó, ¿no? Al menos yo no puedo hacerlo. Entonces necesito primero conocer, sentir el material, ¿no? Igual lo he comparado en algunas clases como los escultores, ¿no? Un escultor toca la madera, la prueba un poco, incluso la puede tallar un poco para conocer la dureza del material, la resistencia que tiene a las herramientas, ¿no? El material se resiste, esa es una cuestión natural cuando tratamos de elaborar cualquier cosa. El material se resiste, entonces nosotros tenemos que encontrar dentro de esa resistencia y dentro de esas limitaciones lo que nosotros podemos hacer con eso, ¿no? Y entonces para mí eso es lo importante, que jueguen con el material. Que lo experimenten. Uh-huh. Y también creo que eso lleva a tener como la experiencia y saber hacia dónde, ¿no? Lo que yo mencionaba, ¿no? Cómo ir formando tu camino de forma personal, que al final, aunque si es una clase en grupo, pues cada uno va a tener su propia forma también de ver ese mismo juego, ¿no? Ese mismo marco en donde todos están aportando o donde todos están metiendo las manos. O sea, al final cada quien va sacando como sus percepciones. Maestro,
ya casi para finalizar, aunque yo sé que, más bien si por mí fuera, tengo todavía muchísimas preguntas que quisiera aprovechar. Pero bueno, también sabemos que tenemos un poco el tiempo corto. Ya para finalizar, ¿qué música, perdón, qué exploración del sonido se encuentra haciendo ahora, maestro? ¿Cómo podría platicarnos o qué podría platicarnos acerca de como compositor qué se encuentra haciendo en este momento? Bueno, por ahora creo que recientemente estuve trabajando mucho más en la música electrónica, en la música electroacústica en general. Y aunque también estuve haciendo música instrumental, siempre estuvo más como no muy claro el límite entre una y otra, ¿no? Empecé a pensar las cosas de manera muy similar en ambos terrenos. En la parte instrumental, creo que por ahora estoy como en una exploración en que se viene una idea. Muchas veces las últimas obras que he hecho viene de alguna frase de un libro, de alguna palabra, algo, y simplemente a partir de ahí empiezo a construir como una idea, ¿no? Y me interesan mucho ahora técnicas como espectralistas, formas de síntesis que se usan en la música electrónica pero aplicadas a la música instrumental. Y pues sí, una exploración como tímbrica, ¿no? De la resonancia. Mi tesis de maestría estuvo basada en la reverberación y en la resonancia. Entonces, cómo a partir de la orquestación puedo crear esa como efecto de resonancia o reverberación simplemente con los instrumentos que tengo. Okay. Y en la música electrónica estoy ahora como explorando un poco la idea de cómo hacer que cosas que no son audibles crucen ese umbral y se vuelvan audibles, ¿no? Ya sea porque son a un volumen muy bajo o porque están fuera del rango que exactamente, del rango auditivo que tenemos, o simplemente porque son fenómenos que son mucho más grandes que lo que la conciencia humana nos permite percibir, ¿no? Ya sea fenómenos sonoros, pero también de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy planeando una instalación sonora donde me interesa mucho investigar el ritmo con el que las lenguas, los idiomas nativos de México han ido perdiéndose, ¿no? ¿Cuántos hablantes ha habido de estos idiomas con el paso del tiempo? Y un poco mi idea es que la pieza refleje ese deterioro que ha sufrido las lenguas. Las lenguas madre. Exactamente. Entonces, es como tomar un fenómeno que no necesariamente es sonoro, pero hacerlo audible de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, en ese proceso estoy ahora como explorando de dónde más sacar esas fuentes de mi material, ¿no? Y como decía hace rato, jugar, ¿no? Ahora me importa mucho explorar mediante distintas herramientas el material en sí, el sonido, cómo manipularlo, y eso es lo que estoy haciendo últimamente. Qué interesante, y aparte creo yo que también es otra forma de ver lo que pasa en la vida, ¿no? Por ejemplo, esta parte del deterioro o la decadencia en cuanto al número de hablantes de alguna lengua materna de las diferentes regiones de México, pues lo podríamos tal vez al principio visualizar como una estadística, tal vez como una tabla, pero no pasarlo como cómo se escucharía eso, ¿no? Y que creo que es algo súper interesante y que también puede fomentar y aportar a la sociedad para poner atención a temas que a lo mejor hemos dejado en el olvido. Sí, claro, porque yo creo que son fenómenos, son objetos en el sentido, digamos, ontológico, o sea, existen, pero que están tan extendidos en el tiempo o tan extendidos geográficamente que a veces no somos conscientes de ello, ¿no? Entonces, el ponerlo en un solo lugar, ¿cómo seleccionarlo? Exactamente, el pasarlos no solo es una estadística, sino es una manera yo diría, una especulación, una metáfora
también de cómo este fenómeno se puede oír, y al final ese acceso por medio de la audición es una nueva forma de aproximarse al fenómeno, ¿no? No solo a partir de los números o de Claro. etcétera. Una tabla. Exactamente, y hacerlo como presente, audible, fácil, o de alguna manera que se pueda vivir como una experiencia. Un poco más tangible, por decirlo así. Maestro, le agradezco muchísimo que haya estado el día de hoy con nosotros compartiendo un poco de su vida, un poco de sus experiencias, y que se haya dado el tiempo de estar por acá, y le doy muchísimas gracias. Y pues bueno, yo creo que debe haber parte 2 definitivamente. Todavía creo que hay mucho que aportar de usted hacia la comunidad de DEME y hacia todos. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ti y gracias a todos ustedes, al equipo que hace posible estas entrevistas, y bueno, pues estoy muy contento. Gracias por la invitación. No, gracias a usted, maestro.